Un saludo de nuevo para las personas que han estado viendo estos videos, esta secuencia sobre la historia planetaria, la historia espiritual planetaria. En el día de hoy, en esta ocasión, vamos a seguir presentando el desenvolvimiento de la caída de la conciencia de la humanidad y vamos a explicar con cierto detalle cómo quienes propiciaron esa caída a través de la mente generaron una psicología del control de masas. Y esto puede permitir entender cómo funciona actualmente y cómo opera actualmente, porque la estrategia siempre ha sido la misma. Una vez que los ciudadanos de la obscuridad tienen a la humanidad donde ellos quieren, que es un estado de autoconocimiento incompleto, emplean tácticas de control basadas en su propia psicología de cómo la imagen sintética de un yo falso funciona dentro de una sociedad sintética. Igual que buitres revoloteando sobre la carcasa de lo que queda de la naturaleza del ser humano real, del hombre y mujer reales, se convierten en maestros de las artes del engaño y de la manipulación del individuo y de la sociedad. El jerarca de la libertad, un maestro ascendido de la libertad, al revisar la escena mundial y el pobre compromiso de aquellos que se creen iluminados, ennoblecidos y favorecidos con cosas y no saben que están ciegos y desnudos y pobres, dice, en estos momentos estamos en un cruce de caminos entre la luz y las tinieblas. El hombre está crucificado en una cruz de hierro y acero que él mismo ha creado. La diapositiva mecanicista que aparece en el horizonte de todas partes, recuerden la cultura del hombre mecanizado, ha multiplicado el colorismo y destruido la simplicidad. La gente anhela un rincón en el campo, al lado del mar o en las montañas. Ellos suspiran por escapar de todo esto y encuentran el proceso extremadamente difícil cada día que pasa. El mundo parece un gigantesco hormiguero y el hombre solo es un esclavo de su crucial labor. Aquellos que se elevan a ellos mismos por encima de los hombres, aquellos que insisten en ser el rey de la montaña, dirigiendo a grandes grupos de personas, han empleado a lo largo de toda la historia la táctica de dividir a las masas, poniendo un grupo en contra de otro, creando así las divisiones necesarias para controlar a las masas, es decir, a los volúmenes grandes de personas. Los que están alerta deben precaverse contra los intentos de descrédito procedentes de cualquier fuente, lanzados contra individuos y organizaciones. Estos deben saber, por su estudio de la historia pasada y presente, que existen en el mundo hombres y mujeres sin escrúpulos que no dudan en utilizar de forma táctica el dedo acusador, desviando así el foco de la luz de ellos y de sus nefastos manejos. Existen muchos astutos en el planeta que sacan ventaja de una tempestad en un vaso con agua, tan típico hoy en la sociedad contemporánea. Observando los asuntos de los hombres, ellos trazan sus planes de acuerdo con el flujo y reflujo de la ola de la emoción de las masas y los ciclos de la luna, aprovechándose de la susceptibilidad de los seres
humanos y su inclinación por la charla insustancial, así como por su fallo en investigar la fuente de las comunicaciones que reciben. En el pasado los rumores han hecho temblar reinos y reyes, y hoy día el mundo está siendo resquebrajado literalmente por una guerra de nervios calculada para destruir la base de las naciones e individuos. Aquellos que son devotos y están entregados a la verdad espiritual deben tener cuidado de no permitirse convertirse en las víctimas de esos complots de ahora, pensando que ellos son demasiado listos como para ser engañados. Porque, dice el maestro, yo os aseguro que en otras épocas estos mismos complots han sido empleados sin ningún escrúpulo y se han conseguido éxito en todas las formas. Hemos visto que con el fin de ejecutar la psicología del control de masas, los manipuladores tienen primero que retorcer la visión del hombre. El lavado de cerebro, llevado a cabo a todos los niveles de intercambio o comunicación social con diferentes grados de intensidad, lo cual es un ingrediente necesario de su táctica. Entiéndase todo esto en lo que está sucediendo en los últimos 30, 40 años con la llamada ideología de género y con ciertas elaboraciones conceptuales de orden político e ideológico referidos al progresismo. Sin saberlo, el hombre es bombardeado con estímulos de control que él toma, tanto consciente como inconscientemente, como parte de las penas y alegrías de la vida. Una vez que sus respuestas son programadas para la imagen sintética, la respuesta natural del alma es la imagen real que es dejada de lado, es decir, la imagen sintética que reemplaza la imagen real. Por la, por la ley de la atracción hacia o la amenaza de aquello con lo que el hombre se identifica, o sea, la imagen sintética, los manipuladores pueden conseguir que las masas reaccionen ante un determinado grupo de circunstancias y así moverlas sobre el tablero de ajedrez de la vida de acuerdo con sus propios intereses. La utilización tan extendida de las teorías de Pavlov y otros estudiosos de la conducta para controlar al hombre a través de los anuncios, la publicidad, el ocio, las diversiones, así como a través de movimientos sociales, políticos y económicos. Y actualmente todos estos elementos a través de los medios de comunicación que están basados en las tecnologías eh, digitales de la información y la comunicación, es una aplicación muy obvia de esa táctica del control de las masas. El lavado de cerebro tiene como objetivo último hacer del hombre un animal. Esto se consigue por medio de la sujeción del hombre a un estímulo o estímulos que le hacen identificarse con su cuerpo, con su ego y con las experiencias intelectuales y emocionales que tiene también el ego. Una vez convencido de que él es un animal que ha evolucionado de formas inferiores de vida, llevando aún impresos los instintos primarios de su naturaleza animal, el hombre acepta sus respuestas animales como naturales, incluso hasta el punto de embellecerlas con una cultura animaloide, donde él ha olvidado que el objetivo de la vida es elevar su conciencia hasta un estado prístino y puro y caminar tras los pasos de la mente divina, es decir, los pasos del Cristo. De esta forma, los manipuladores pueden crear una confusión masiva en los grupos de personas amplios con relación al propósito real de la vida, glorificar a Dios por medio de todas nuestras acciones e inmortalizar el alma. En realidad, la imagen animal ha sido superpuesta sobre el alma y es totalmente ajena a ella. El alma es desgraciada, enclaustrada
como está en esta conciencia animal. Por lo tanto, un sentimiento de desesperanza y de desesperación, así como la inestabilidad emocional, autocompasión y el síndrome de angustia, con todas sus ramificaciones, dirige a la mente externa, a la mente que es de la vigilia, no la mente del Cristo, que está atrapada entre el deseo del alma por la pureza y los deseos animales de la pseudoimagen. Sin alimentar los altos ideales en forma de geométricos pensamientos, en los cuales el hombre puede encerrar su flujo de energía, toda la existencia del hombre gira alrededor de la gratificación del ego, es decir, del yo inferior. Una vez que la humanidad atraviese el espejo de la conciencia de su ego o yo inferior, todas las desviaciones que éste contiene desfilan ante el hombre en una rutina sin fin y él se convierte en Alicia en el país de las maravillas, en el laberinto de su propia psique. Si el ser humano acepta el oropel de lo irreal con todas sus burbujas y colgajos, tendrá que rechazar la pureza cristalina de lo real, porque las dos son incompatibles. Completamente enredado en un mar sin fin, la humanidad no tiene tiempo ni deseos de salir a la superficie y perseguir la gesta de la consecución de lo real. La psicología del control de masas está diseñada de tal manera que si la humanidad no resulta completamente animalizada a través de su exposición a la sociedad sintética, quedará totalmente humanizado. El lavado de cerebro de los manipuladores toma en cuenta que algunos humanos se polarizan intelectualmente y otros emocionalmente. Cada tipo de conciencia eh, tiene para ellos un diseño de estímulos que atraen y estímulos que repelen. Por lo tanto, nadie puede escapar al puño cerrado de esos que desafían a la divinidad y que tienen una estrategia bien montada, atacando así la manifestación de Dios en los seres humanos. De Dios que se revela a sí mismo a través de los recuerdos del bien, de los pensamientos del bien, de los sentimientos del bien y de las acciones del bien. Cuando la glorificación de la naturaleza humana o animal ya no da resultado, se revierte la táctica y se usa la del rebajamiento, la de la condenación del ser y la de la proyección de la culpa sobre los individuos y naciones por crímenes contra las personas o los estados. Debido a que ya existe la tendencia hacia la autocondenación fundada en la doctrina de que el hombre nace em, en pecado, pero, pero es un pecador durante toda su vida, los manipuladores no tienen problemas para hacer que los individuos o las naciones acepten el papel de chivos expiatorios, asumiendo la culpa y el peso de las injusticias cometidas por ellos mismos, sus iguales o sus antepasados. El completo de culpa, entonces, es una balanza usada por los manipuladores para forzar a la gente a que hagan todo lo que ellos quieren que hagan, expiar sus pecados ostensiblemente. La culpa se convierte en una espina que los luciferinos insertan entre la conciencia de los seres humanos y su Dios, su presencia divina, su presencia yo soy. Porque cuando está abrumado por la conciencia de culpa, eh, los seres humanos se sienten sin valor para hablar con Dios y buscar su ayuda. El chantaje político es solo una forma, y quizás la más obvia, de esa traición psicológica. Se puede observar también el lavado de cerebro de los prisioneros políticos que son forzados a confesar supuestos crímenes que han cometido contra el Estado, la censura de los judíos por la crucifixión de Cristo o la de los alemanes por la masacre de los judíos, la culpa del hombre blanco del siglo XX por los pecados de mantener la esclavitud de los negros, la culpa de todos los negros por los crímenes de unos cuantos militantes o militaristas, e incluso el entredicho de todo el pueblo ruso
o el chino por los complots de las revoluciones mundiales y las tomas del poder mundial formuladas por las mentes de sus propios opresores. El maestro artista llamado Pablo el Veneciano, que es amante de la verdad y la belleza en el alma de la humanidad, ha dicho sobre este asunto: uno de los magníficos sentimientos que Dios ha ordenado para cada ser humano es el sentimiento de estar en la mente divina, es decir, en el Cristo, sin pecado y sin mancha. Qué hermosa es el alma con el sello de la imagen divina enmarcada en los elementos de la verdad universal, cuadrangular, perfecta en cuerpo, mente y sentimientos, perfecta en recuerdo y en memoria. Desafortunadamente, sentimientos de culpa personal por errores reales o imaginarios, por pecados cometidos o solo pensados, interfieren con el estado hermoso y armónico del frescor del alma que sale de la mano de Dios. En este marco mental, la humanidad se hace inestable, sus pensamientos son confusos, hasta que finalmente todo su ser está traspasado por la culpa. En el nombre de la belleza que el Señor ha colocado en las almas de todos los hombres, así como en la misericordia que Él ha hecho extensiva a todo, dice el Maestro: permitidme advertir a aquellos que aspiran a hacer su voluntad, que así como es peligroso estar sin conciencia, también lo es poseer una demasiado cargada. ¿Cuánto les gusta a los manipuladores del mundo crear culpas fraccionadas? La culpa que se crea cuando una parte de la sociedad es lanzada contra otra. ¿Cuánto les gusta hacer el diabólico trabajo de castigar y después fragmentar la naturaleza pacífica de los seres humanos, convirtiéndole a estos en un animal acorralado que ya no es capaz de mantener la cabeza alta y exhibir realmente su naturaleza divina? Dice el maestro del cual estamos hablando: dejar que los hombres perciban los distintos métodos de estimulación del sentido divino de la belleza que está en su interior. A través del ritual del perdón de los pecados, de las faltas, de las deudas con respecto a la ley divina, por medio del pago de estas deudas personales, la humanidad que tiene con la vida, a través del deseo de hacer el bien donde quiera que esta humanidad se encuentre, esta será capaz de elevarse sobre su entorno hacia los brazos de su propósito universal, el cual, eh, cuando es proyectado en la pantalla de la visión del ser humano real, se convierte en casi apocalíptico. Este propósito habla de la Nueva Jerusalén, es decir, de una sociedad en la cual todo el pensamiento divino, la acción divina, la valoración divina, la creación divina se haga manifiesto a través de los seres humanos que estén encarnados en un planeta como este. Es la ciudad sagrada, es una hermandad santa, de un magnífico dominio de la conciencia de que la humanidad puede por siempre habitar felizmente si ésta decide seguir elevada eh, en su conciencia y recibir la llamada de los hijos e hijas de Dios y la ley que está escrita en su propio interior. Mientras la humanidad esté contenta solamente con alimentarse de las máscaras de la vida, de mantener una visión de sueños inferiores, seguirá en cautiverio de sí misma, víctima de sus propios deseos. Cuando la gente del mundo ilustra su fe con el diseño divino por medio de un sentimiento activo de compromiso con los principios de la gran ley, comenzarán a invocar la protección y la dirección necesarias para encontrar el camino y salir fuera del laberinto de problemas que abruman a toda la raza humana o la especie humana o la humanidad. Porque la fe engendra amor y el amor engendra obediencia, hasta que se llega a un estado de conciencia en el que la humanidad toma dominio sobre la tierra. Entonces, su interés no estará tanto en las condiciones externas como en las causas internas.
Entonces, desde las alturas de comunión con la realidad divina, comenzará a desenredar las madejas de la red mundial del engaño, el cual, eh, originándose en unos cuantos, ha enredado la vida de miles de millones de evoluciones terrestres a lo largo de la historia planetaria. Pero hoy día tal libertad aún no es el patrimonio común de la humanidad. La avaricia humana anidada en el corazón de muchos los ciega y no ven los propósitos engañosos de sus amos, y así cierran la puerta al dominio de la verdad espiritual y la perfección. Así caminan separados, de prójimo contra prójimo, raza contra raza, y los hombres piden igualdad económica en desafío a la ley, eh, de su propio karma. Hace mucho tiempo el Maestro Jesús recordó a Pedro la ley cuando éste quiso tomarse justicia por su propia mano, y le dijo: pon la espada en su sitio, porque los que usan la espada morirán por la espada. Así, la humanidad no debería tratar de engañar a la vida o a la experiencia por medio de doctrinas religiosas o intelectuales, las cuales, al devolverle lo que él había enviado antes, puedes enseñarle esas leyes tan importantes que por sí solas pueden darle su libertad individual. Aquí quiere decir es que hay que entender que hay reencarnación, y que lo que le sucede a un ser cuando regresa a una nueva encarnación, no es una circunstancia de injusticia lo que pueda estar viviendo. Puede ser que tenga que ver que sea el retorno de cosas que generó en una encarnación anterior. Si el patrón o estándar económico del mundo entero tiene que ser reducido a un común denominador tal como algunos desearían, la ley del karma no funcionaría. Aunque todos los seres humanos son creados iguales, no siempre han actuado como buenos encargados, permitiendo que sus vidas fueran utilizadas como vehículos a través de los cuales la ley viviente del amor cósmico pudiera funcionar. Por lo tanto, la ley del amor decreta que ellos no pueden recoger lo que no han sembrado. En países dominados por el Estado, donde el gobierno central se ha convertido en una piedra de molino alrededor del cuello de la gente, el reforzamiento de un determinismo económico inconsciente con la divina economía de que necesidad está determinada por la ley cósmica, destruye la natural distribución del trabajo, del talento y del suministro planeado por Dios. En estos países el curso de la vida humana ya no está dirigido por Dios, y en su lugar la fuerza del pecado que está en las leyes que no han sido sancionadas desde arriba, que atan a la gente a un sistema que frustra por completo la armonía del alma con la naturaleza hasta que no queda nada sino una forma de vida desprovista de significado, vacía y fútil. Aquí se está refiriendo el maestro básicamente a los sistemas de gobierno que tienen una, economía de planificación centralizada, y donde hay una restricción de las libertades, personales de carácter individual, donde no es posible establecer una iniciativa de emprendimiento, eh, para poder establecer, la explotación de los talentos propios, porque ya están definidas cosas por la planificación centralizada de la economía, donde la gente tiene que hacer determinado tipo de tareas, independiente de las aspiraciones que individualmente puedan tener. Así podemos ver fácilmente por qué es el objetivo principal de los manipuladores hacer que la humanidad se identifique con su ego y con las experiencias de su ego, porque entonces, y solo entonces, puede ser controlado. No existe modo posible de controlar a los seres humanos que se identifican con su yo superior, su yo, superconsciente, con la divina percepción de su imagen real. Pero los métodos de manipulación del ego inferior son ilimitados, porque estos métodos son atractivos para la vanidad de una existencia autocentrada y de un ego, de un yo inferior cuyos deseos no conocen fin. El maestro Pablo el Veneciano continúa diciendo: debido
a que los mandatos del karma individual y colectivo evitan que la verdadera belleza brille a través de todo el espectro, nosotros estamos interesados en que el hermoso patrón evolutivo sea perseguido en su totalidad por los hombres y las naciones. Esos hilos negros que están apareciendo en la superficie de la civilización tienen que ser cortados y quitados del traje, y en su lugar el motivo de divino amor bordado por millones de devotos corazones revelará un día toda la perfecta estructura del propósito universal. Hasta que el tapiz de la vida se haya completado de esa forma, los hombres tienen que poseer sus almas con paciencia, vistiéndose toda la armadura de Dios, siendo fuertes en el Señor y en el poder de su fuerza. Aquellos que comprenden el significado del verdadero amor, comprenden que este amor es el resultado de la compasión infinita de Dios y su preocupación por el mundo, así como por el individuo. Cuando en el curso de los sucesos humanos, los seres de este planeta inyectan en la corriente de la civilización esos factores de desviación de la ley natural que abortan sus oportunidades y evitan o frenan el movimiento hacia adelante de su iluminación progresiva o de la raza, se convierten en víctimas de su propio mal uso del libre albedrío. Entonces, cuando la ley de su propio hacer erróneo les ha separado de su presencia divina, ellos especulan de que si realmente existe una divinidad, tiene que estar muy lejana, piensan, cuando en realidad Dios está muy involucrado con la evolución de las criaturas de su propio corazón y ha colocado a la humanidad en esta tierra para que tome dominio sobre la corriente de vida en manifestación que hay. Y la palabra del Señor vino a Jeremías. Aquí se da un ejemplo, el maestro, contra los falsos profetas que negaban su nombre, el nombre de Dios que está escrito en el libro del Éxodo, que es yo soy el que yo soy, capítulo eh, tercero, versículos del 13 al 15, y la cercanía de su presencia. Entonces hay la siguiente interrogación. ¿Soy un Dios cercano, dijo el Señor, y no un Dios lejano? ¿Puede alguien esconderse en lugares secretos en los que yo no pueda verle? Dijo el Señor. ¿No lleno el cielo y la tierra? Dijo el Señor. Entonces, teniendo en cuenta esto, la presencia de Dios está siempre permanentemente vinculada con nosotros. Podríamos decir que hay una anatomía espiritual en la cual el alma anclada dentro del cuerpo físico, donde también opera el cuerpo mental, el cuerpo emocional, el cuerpo de la memoria o cuerpo etérico, y que están interconectados entre sí a través de una red sutil de flujos de energía por centros y, centros de energía que son los chakras y unas líneas de comunicación de esa energía de los chakras a través de la cual fluye las energías del Espíritu Santo, el hálito del Espíritu, que a su vez a través del cordón cristalino se conectan con el Cristo y con el yo superior, el yo soy el que yo soy, pues permiten entender cómo es que la cualificación de las energías es un elemento importante para poder revertir el mal uso de las energías que hemos hecho anteriormente y poder generar creativamente disposiciones de luz armoniosas, potentes, generadoras de vida, amor, comprensión, cuando las usamos bien a través de toda esa red de esa anatomía espiritual de la cual estamos hablando. Em, Esto sería lo que plantearíamos en el día de hoy. Posteriormente presentaremos algo que se llama la fuerza del error humano como parte también de este proceso en el cual hemos venido desarrollando la saga de la caída de la conciencia de los seres humanos en el planeta Tierra a lo largo de los milenios. Eh,
Agradezco su amable atención. Invito una vez más a observar los videos, a verlos en términos de una meditación. No son muchas las personas que ven estos videos porque no son muchas las personas que están, digamos, aptas para escuchar este tipo de cosas. No estamos buscando aquí popularidad ni distribución masiva, sino para aquellos a quienes les corresponde escuchar, aprender, discernir y introducir dentro de su ser para su construcción y su elevación a mayores alturas espirituales, pues esta enseñanza. Les agradezco mucho, espero que estén muy bien y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.